¿verdad? La pregunta es qué herramientas se utilizan para construir convivencia. En el caso de la educación pública chilena, la situación es más compleja todavía, porque la educación pública chilena está llamada a atender a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes que tienen mayores situaciones de vulnerabilidad, menos recursos, más pobreza, etc. Entonces, reciben a los niños normalmente con mayores dificultades de adaptación. Sin esas herramientas, la pregunta es cómo se construye convivencia. Ese es el primer quiebre, y ese es un quiebre que en esta región, gracias a la invitación del CENEMI, vamos a abordar sistemáticamente la construcción de convivencia. Lo vamos a abordar primero con ustedes, profesores, orientadores, lo vamos a abordar con los directores, lo vamos a abordar con los instructores, con los asistentes, lo vamos a abordar con los padres, con los estudiantes y con los directores. La idea es entonces abordar el tema de la construcción de la convivencia de un nuevo sistema. Nosotros, UNESCO, nuestra misión cuando nos crearon fue construir los baluartes de la paz en la mente de hombres y mujeres. Nosotros somos una organización de Naciones Unidas que fuimos creados después de la Segunda Guerra Mundial, en la ceniza de los 50 millones de muertos que hubo en esa guerra, justamente con la comunidad internacional para construir paz. Esa es nuestra misión, a través de la educación, la ciencia y la cultura. Entonces, para nosotros, el hecho de trabajar estos temas es trabajar en un tema que está en el corazón de nuestra misión. Y lo queremos abordar porque esta situación de crisis en la familia y en la escuela tradicional, autoritaria y, por qué no decirlo, patriarcal, está afectando seriamente la vida de las comunidades, la vida de nuestros países, la vida de nuestras comunidades.